Hace poco, las hermanas gemelas estuvieron compitiendo por mi amor. Desde pequeñas me hacían cosas muy extrañas. La hermana mayor me obligaba a ponerme los vestiditos que ella había usado y me llevaba a conocer a sus amigas. La segunda hermana era aún peor, escondía mis calcetines sucios debajo de su almohada y al verme dar vueltas desesperado buscándolos, se cubría la boca y se reía en secreto. Yo pensaba que simplemente había ganado 2 hermanas, hasta que gradualmente, al crecer, sus miradas hacia mí se volvieron cada vez más sombrías y extrañas. Antes de ser adoptado por la familia Liu de la ciudad de An, era huérfano. Aún recuerdo cuando tenía 7 años y llegó al orfanato una pareja elegantemente vestida. El hombre de mediana edad era tranquilo y reservado, su esposa era una belleza mestiza, y trajeron consigo a 2 niñas de unos 6 o 7 años. La directora nos llamó a todos los niños para que nos formáramos en fila en la entrada, y yo estaba entre ellos. A una distancia no muy lejana, levanté discretamente la mirada hacia las 2 niñas que estaban paradas entre la pareja. Nunca había visto niños tan hermosos. Los adultos conversaban, mientras que la niña del lado derecho miraba con sus grandes ojos redondos a toda nuestra fila. Cuando me miró, no tuve tiempo de apartar la vista que había dirigido hacia ellos, y al darme cuenta de que me estaba mirando, aparté la mirada nerviosamente como un niño que ha sido descubierto haciendo algo malo. Al momento siguiente, la directora nos pidió que levantáramos la cabeza. No tuve más remedio que alzar la mirada otra vez. Con el rabillo del ojo vi que la niña de antes tiraba de la manga de la niña de la izquierda y le susurró algo al oído. En ese momento, la hermosa mujer se inclinó gentilmente hacia las 2 niñas. Ruyan, Luciana, ¿cuál de estos niños les gusta? Fue entonces cuando esa niña llamada Luciana extendió su mano señalando en mi dirección. Yo mantuve la cabeza gacha porque no quería ser adoptado. Ya me había acostumbrado a vivir aquí, pero el destino no se ajusta a los deseos humanos. Cuando esas pequeñas manos blancas me tomaron, levanté bruscamente la cabeza y vi a una niña exquisita como una pequeña princesa parada frente a mí. Mientras me tomaba de la mano, se volvió hacia sus padres. Papá, mamá, lo elijo a él. Miré con terror. Mi destino estaba en manos de esos 2 adultos. Si ellos decían que no, entonces no tendría que irme de aquí. Pero inesperadamente, el hombre bajó la cabeza y le preguntó a la otra niña a su lado. Esa niña también me miró y sonrió gentilmente mientras asentía a sus padres. Así fue como me convertí en el compañero de juegos elegido por las 2 señoritas de la familia Liu. ¿Cómo te llamas, pequeño? Me llamo Jorge. Así fui adoptado y llevado a la familia Liu, y desde entonces tuve el apellido Liu. La familia Liu estaba ubicada en la zona residencial más exclusiva de la ciudad de An, donde cada metro cuadrado valía una fortuna, y esta mansión de varios miles de metros cuadrados era solo una de las muchas propiedades de la familia. El hombre que me adoptó era el jefe de la familia Liu, Liu Wensan, y su esposa era una mestiza chino-alemana llamada Elsa. Me sentí cohibido siguiéndolos al interior de la mansión. En el enorme salón, los esposos Liu se sentaron en el sofá, con las 2 niñas paradas a cada lado. Elsa habló con fluidez: ustedes 3 deben llevarse bien. Elsa también me dijo que de ahora en adelante la llamara tía Elsa y al señor Liu, tío Liu. Asentí obedientemente. La tía Elsa pidió a una sirvienta que me llevara a mi habitación. Según me explicó la sirvienta que me guiaba, el primer piso era para las habitaciones de los sirvientes, el segundo piso tenía el estudio y otras oficinas, el tercer piso era el dormitorio del tío Liu y la tía Elsa, el cuarto piso era donde vivía Liu Ruyan, el quinto piso era para Luciana. Ahora que yo había llegado, arreglaron otra habitación en el cuarto piso para mí. Seguí a la sirvienta hasta el cuarto piso de la mansión. La habitación del lado derecho era la mía. Al abrir la puerta, por un instante pensé que había llegado al paraíso, una cama grande y suave, una alfombra exquisita, ventanas grandes y hermosas. Nunca pensé que algún día podría vivir en un hogar más hermoso que los de la televisión. Después de que se fue la sirvienta, pisé cuidadosamente la alfombra, luego me acosté en la cama suave y rodé varias vueltas. El nuevo hogar parecía estar bastante bien, pensé. Durante la cena, los 5 nos sentamos en una mesa larga para cenar juntos. El ambiente estaba terriblemente silencioso. Aunque no entendía completamente, siendo tan joven, aún así sentí cierta opresión. Después de ese día, finalmente entendí por qué el tío Liu había elegido específicamente un compañero de juegos para sus 2 hijas. Porque la pareja estaba muy ocupada con sus negocios y frecuentemente no estaban en casa. Naturalmente,
mi tiempo a solas con Liu Ruyan y Luciana aumentó cada vez más. Gradualmente llegué a entender algo de la personalidad de ambas. Liu Ruyan era gentil y tranquila, mientras que Luciana era todo lo contrario, le gustaba más jugar y hacer travesuras. Ambas eran 2 años mayores que yo, por lo que tenía que llamarlas hermana. Para distinguirlas, llamaba a Liu Ruyan hermana mayor y a Luciana segunda hermana. Me inscribieron en la misma escuela primaria aristocrática que ellas. Aunque me llevaban 2 años, cuando yo estaba en primer grado, ellas ya habían saltado a quinto grado. En esa edad donde los estudiantes de primaria aún no entienden mucho, ellas ya eran famosas en la escuela por su belleza. Un día, porque me confundieron con alguien más, muchos niños se enteraron de que yo era el hermano menor de las gemelas, así que me convertí en el mensajero que entregaba regalos de esos niños. Solo que cada vez que las dos hermosas chicas me veían llegar con un montón de snacks y cartas de confesión para ellas, la hermana mayor Liu Ruyan solo me sonreía y negaba con la cabeza, mientras que la segunda hermana Luciana las tiraba despiadadamente a la basura. Si estaba de buen humor, amontonaba esas cartas de confesión y las quemaba. Además, Luciana me advertía ferozmente que no trajera más esa basura a casa. Excepto durante las horas de clase, por costumbre seguía silenciosamente detrás de las dos, manteniéndome callado como un buen adorno. A veces acompañaba a Liu Ruyan, leyendo libros tranquilamente en el estudio. Una vez, Liu Ruyan se sentó con las piernas cruzadas en la alfombra, me miró y me recitó esa frase, Fan Yuan, Yula Fu 11. Me dijo gentilmente, Jorge, probablemente de ahí viene tu nombre. En ese momento no entendía muy bien, solo pensaba que la hermana mayor era realmente buena, y a veces, Luciana me arrastraba para que jugara con ella. A menudo le gustaba vestirme y luego me cargaba alegremente dando vueltas. Después de todo, en ese tiempo yo era un pequeño que aún no era tan alto como ellas, solo tenía que ser obedientemente un buen compañero de juegos. En el último piso había una sala de piano. Además de leer, a Liu Ruyan le gustaba ir a la sala de piano a tocar. Cada vez que lo hacía, yo llevaba una pequeña silla y me sentaba en la puerta, mirando embobado cómo tocaba. Parecía irradiar luz por todo su cuerpo. A tan corta edad, Liu Ruyan ya era una pequeña princesa deslumbrante. Y era en esos momentos cuando Luciana aparecía de repente. De pronto me cubría los ojos desde atrás y me hacía adivinar quién era. No entendía por qué la segunda hermana, Liu Ruyan claramente era una chica genio de alto coeficiente intelectual, pero siempre se divertía preguntándome este tipo de cosas. A Luciana no le importaba si molestaba o no a Liu Ruyan, siempre se reía exageradamente y luego, cuando soltaba las manos que cubrían mis ojos, decía con desdén, «¡Qué tonto! Ni siquiera puedes adivinar esto». Yo solo la miraba y sonreía tontamente. Liu Ruyan parecía estar acostumbrada a nosotros dos y continuaba tocando su piano tranquilamente. Cuando estaba en tercer grado, ellas ya habían avanzado a la escuela secundaria afiliada a la Academia Aristocrática. Los estudiantes de secundaria obviamente habían madurado considerablemente, y claramente las hermanas gemelas, tan pronto como ingresaron a la escuela, captaron la atención y las miradas de todos los chicos de la escuela. Como su madre era mestiza, ellas también tenían características mestizas, y las gemelas con rostros exquisitos directamente se ganaron una especie de misterio. Como los horarios de la escuela primaria y secundaria eran un poco diferentes, ya no tenía que ir y venir de la escuela con ellas. Y como ya no pasaba cartas de amor para otros chicos, y además mi personalidad era bastante torpe y silenciosa, gradualmente nadie me prestaba atención. Por lo tanto, pude pasar tranquilamente la segunda mitad de mi escuela primaria. Lo que no cambió fue que después de la escuela todos los días, me quedaba con Liu Ruyan y Luciana, cada uno haciendo sus propias cosas. Cuando yo aún estaba haciendo problemas de primaria, ellas ya estaban resolviendo problemas de tercer año de secundaria, un nivel que yo solo podía observar desde lejos. Como herederas de la familia Liu, desde pequeñas recibieron educación de élite. Cuando estaban en primer año de secundaria ya habían terminado el contenido de tercer año. Los problemas de tercer año eran pan comido para ellas dos, aunque en ese momento yo no lo entendía muy bien. Un día después de los exámenes finales del primer año de preparatoria de Liu Ruyan y Luciana, el tío las llamó al estudio para conversar. Ese día no supe qué pasó en el estudio, solo sé que esa conversación duró mucho tiempo. En el siguiente semestre nuevo, la hermana mayor y la segunda hermana de repente saltaron a tercer año de preparatoria. Cuando yo aún estaba en secundaria, las dos hermanas ya estaban en el último año de preparatoria. En la etapa de tercer año, estaban cada vez más ocupadas. Las veía llenar frecuentemente materiales complejos que yo no entendía, pero aún así pacientemente encontraban tiempo para ayudarme con mis estudios. Durante este periodo,
ocurrió un pequeño incidente. Un día en secundaria, una compañera de la clase de al lado me habló al salir de la escuela, me entregó tímidamente una carta rosada y luego se fue corriendo. Me quedé un poco aturdido porque era la primera vez en mi vida que recibía un sobre rosado de una chica, así que casualmente puse esa carta en mi mochila, entre un libro. Ese día cuando llegué a casa, vi que Liu Ruyan y Luciana estaban ahí, sentadas una a cada lado del sofá. Liu Ruyan me vio y sonrió gentil y elegantemente. Jorge, hoy tengo tiempo libre, te ayudo con las tareas. Asentí con la cabeza. Cuando saqué los libros de mi mochila como siempre, ese sobre rosado notablemente llamativo de repente se cayó, con un gran corazón encima. El aire se volvió incómodamente silencioso por unos segundos. Reaccioné primero y rápidamente extendí la mano para recogerlo, pero alguien más fue más rápida y recogió el sobre. Era Luciana. Por primera vez reuní valor para tratar de quitarle algo de las manos a Luciana, pero ella no me lo permitió. Intencionalmente se puso de puntitas, levantando la carta muy alto mientras rápidamente la abría como si fuera a leerla. Me puse nervioso, tal vez también avergonzado. Miré a Liu Ruyan como pidiendo ayuda, pero inesperadamente la hermana mayor, siempre tan gentil, apartó suavemente la mirada y no me miró. Solo me quedó continuar mirando a Luciana con ojos suplicantes. Pero cuando Luciana terminó de leer rápidamente el contenido de la carta, su expresión se volvió un poco seria. De repente tuve miedo de que se enojara, pero Luciana solo me revolvió el cabello. Con expresión indiferente dijo, no recibas cartas de amor, los niños no deben leer estas cosas, ve a estudiar obedientemente. Sabía que definitivamente no podía ganarle a Luciana, me sentí desanimado. Después de terminar las tareas, fui solo al jardín y me senté en el columpio, mirando ensimismado el hermoso jardín rodeado de flores. Al caer la noche, alguien apareció de repente detrás de mí y empujó el columpio haciéndolo balancearse. Me asusté y rápidamente agarré las cuerdas de ambos lados más fuerte. Una voz clara pero ligeramente maliciosa de una chica resonó suavemente, Jorge. Me volví nerviosamente un poco y confirmé mi suposición, era Luciana. Porque solo a ella le gustaba llamarme directamente Jorge, Liu Ruyan usualmente me llamaba Jorgito. ¿Por qué viniste a esconderte aquí? El movimiento de Luciana empujando el columpio gradualmente se calmó hasta que se detuvo. Rápidamente bajé del columpio y expliqué un poco torpemente, las flores del jardín están muy hermosas, vine a verlas. Luciana no dijo nada más, solo extendió la mano para tomarme y mientras caminábamos de regreso me dijo, vamos, regresemos a cenar. Al día siguiente en la escuela volví a encontrarme con esa chica de la clase de al lado. Agarraba el borde de su uniforme escolar y me sonrió tímidamente. Pensando en esa carta que nunca tuve oportunidad de leer, le devolví la sonrisa un poco incómodamente. Al tercer día, cuando salía de la escuela, volví a ver a esa chica. Solo que esta vez, cuando me vio, su rostro mostró una expresión extremadamente aterrorizada, inmediatamente apartó la mirada y luego corrió muy rápido como escapando. No entendí muy bien. Salí de la escuela y caminé como siempre hacia donde el conductor me esperaba. A lo lejos vi ese familiar auto negro. Me acerqué caminando. En ese momento la puerta trasera se abrió de repente desde adentro. Una hermosa chica vestía un conjunto deportivo negro que hacía que su piel se viera pálida hasta el extremo. La chica sentada en el asiento trasero, después de hacer contacto visual conmigo, de repente curvó sus labios en una hermosa sonrisa. Era Luciana. Ella dijo, sube al auto. Cuando me subí al auto, fue entonces que me di cuenta de que Liu Ruyan también estaba sentada en el asiento del copiloto. Las delicadas puntas de los dedos de Luciana casualmente bajaron mi mochila y la pusieron en el asiento a su izquierda. Después de que se cerró la puerta del auto, sentí que la distancia entre ella y yo se había vuelto muy cercana. Me puse un poco nervioso, tal vez porque hacía mucho que no viajaba en el mismo auto con las dos, especialmente en un espacio tan cerrado y silencioso. Liu Ruyan giró ligeramente la cabeza, el hermoso perfil de la chica era como un sueño. Jorge, hoy tuve tiempo libre, así que vine a recogerte. Aunque Liu Ruyan y Luciana eran hermanas gemelas, por alguna razón las diferencias en su temperamento siempre me permitían distinguir entre las dos. Con expresión de ya veo, asentí obedientemente, gracias, hermana mayor. Luciana frunció el ceño, ¿por qué no me agradeces a mí? Sonreí y dije, gracias, segunda hermana. La chica a mi lado levantó la cabeza con orgullo. Al momento siguiente se acercó y como calmando a un cachorro, me acarició suavemente la cabeza, solo fui a recogerte de la escuela, no hay nada que agradecer. Miré bastante perplejo hacia el espejo. La ventana del auto bajó, miré hacia afuera y viajamos en silencio. Hoy el tío Liu y la tía Elsa estaban en casa, algo raro.
Después de la cena, Liu Ruyan y Luciana fueron llamadas nuevamente al estudio. La tía Elsa me sonrió gentilmente y me dijo que regresara temprano a mi habitación. Asentí y obedientemente regresé muy temprano a mi habitación, cerrando la puerta con llave. Aún era temprano, tomé un libro del estante y comencé a leer. No sé cuánto tiempo pasó, levanté la cabeza y vi la luna colgando alta afuera. En el cielo nocturno silencioso había una brisa suave que entraba por la ventana y acariciaba gentilmente mi rostro. Cerré los ojos un poco disfrutando esta tranquilidad. En ese momento de repente, tal vez al ver que no reaccionaba, esa persona tocó suavemente otra vez. Abrí la puerta confundido, y luego alguien entró a mi habitación. Era Liu Ruyan. Cuando nuestros ojos se encontraron, esos ojos hermosos y gentiles que siempre tenía mostraban raramente un toque de confusión. Me tomó y me hizo sentar en la alfombra, probablemente me estaba usando como objeto de desahogo mientras murmuraba en voz baja. No sabía cómo consolar a Liu Ruyan, así que torpemente le di un gran abrazo de oso. La hermana mayor es la mejor. Después de abrazarla unos segundos, justo cuando quería separarme, Liu Ruyan de repente apretó sus brazos y me abrazó fuertemente. Después me soltó y gentilmente me acarició la cabeza. Jorge, qué bueno es tenerte. No entendía muy bien en qué era bueno. Un mes después, Liu Ruyan y Luciana tomaron el examen de ingreso universitario nacional. Originalmente pensé que irían directamente al extranjero, pero evidentemente las preguntas del examen nacional no representaban ningún desafío para ellas dos. Cuando salieron los resultados, Liu Ruyan y Luciana obtuvieron altas calificaciones y las mejores universidades del país estaban a su disposición. Liu Ruyan eligió la dirección de finanzas, mientras que Luciana, a pesar de la insistencia del tío Liu, eligió la dirección de biología. Yo también empecé las vacaciones de verano. Un día de agosto, las noticias dijeron que alrededor de la madrugada habría una lluvia de meteoros de Perseidas. Liu Ruyan sonrió clara y hermosamente y me dijo, esta noche hay lluvia de meteoros, Jorgito, ven a verla con nosotras. Respondí felizmente que sí. Esa noche, cerca de las 12, Liu Ruyan y Luciana me llevaron a la terraza del último piso. La vista desde la terraza era realmente amplia, ya habían preparado 3 sillas reclinables en el mirador. Esa noche, bajo el silencioso cielo nocturno, Liu Ruyan y Luciana se recostaron a mi izquierda y derecha en las sillas junto a mí. Cuando las Perseidas cruzaron el cielo, grité emocionado, hermana mayor, segunda hermana, rápido, pidan un deseo. Las 2 chicas se estremecieron ligeramente pero no reaccionaron. Fui yo quien primero cerró los ojos, juntó las manos y pidió un deseo. Cuando abrí los ojos, miré discretamente a ambos lados y descubrí que Liu Ruyan y Luciana tenían los ojos cerrados. No tenían las manos juntas frente al pecho, pero al mirar sus perfiles, inexplicablemente me parecieron devotas. Tal vez estaban pidiendo deseos, o tal vez simplemente descansando con los ojos cerrados. En las primeras 2 semanas de vacaciones terminé frenéticamente las tareas de verano. Durante el resto de las vacaciones, por las mañanas a Luciana le gustaba arrastrarme para que jugara con ella juegos extraños. Por las tardes, yo generalmente me quedaba tranquilo en la sala de piano leyendo libros de arte mientras Liu Ruyan tocaba piano silenciosamente a mi lado. Antes, una vez le pregunté curiosamente a Liu Ruyan qué le gustaba hacer. Ella dijo que disfrutaba esa sensación de tranquilidad serena. Los gustos de Liu Ruyan, como ella misma, eran silenciosos y hermosos. Pero Liu Ruyan finalmente, por razones familiares, eligió finanzas. No podía imaginar a la siempre gentil Liu Ruyan dominando en el mundo de los negocios en el futuro. Las vacaciones terminaron una semana antes de que yo empezara la escuela. Liu Ruyan y Luciana tenían que irse de casa. Iban a ir a la universidad, a un lugar a miles de kilómetros de distancia. Desde que llegué a la familia Liu, parecía que nunca había estado separado de ellas dos. Tal vez la despedida amplifica las emociones tristes, me sentí algo melancólico. Me di cuenta tardíamente de que aunque al principio mi identidad era solo como compañero de juegos de Liu Ruyan y Luciana, en realidad durante todos estos años, la mayor parte del tiempo, exceptuando algunos momentos ocasionalmente extraños, ellas realmente habían sido 2 buenas hermanas. Se me humedecieron un poco los ojos mirando a las 2 hermanas frente a mí. Esos ojos siempre gentiles y tranquilos de Liu Ruyan raramente mostraban un toque de tristeza, mientras que a Luciana no podía leerle bien la expresión. Solo que la siempre orgullosa Luciana de repente habló, su voz un poco ronca, y levantó la mano para revolverme el cabello, acercándose a mi oído. Jorge, no se te ocurra tener novias,
¿me oíste? Mi estado de ánimo triste de repente se aligeró, la miré y finalmente asentí obedientemente. Ante esto, Luciana finalmente mostró una sonrisa relativamente satisfecha. Cuando me volví hacia Liu Ruyan, de repente sentí aún más pena, porque la hermana mayor siempre había sido gentil y me protegería de las travesuras de Luciana. Justo cuando iba a decir algo, Liu Ruyan de repente me dio gentilmente un abrazo tierno. El abrazo duró solo unos breves segundos, luego extendió la mano para arreglar mi cabello que Luciana había revuelto. La hermosa voz de Liu Ruyan resonó en mi oído: Jorge, quédate en casa esperando a que regrese tu hermana. Forcé una sonrisa. Liu Ruyan y Luciana realmente se fueron, mi vida parecía haber perdido una gran parte de su equilibrio. El tío Liu y la tía Elsa frecuentemente no estaban en casa, en la enorme mansión, aparte de los sirvientes, solo estaba yo. Al principio me sentía algo vacío por dentro. Cuando Liu Ruyan y Luciana llegaron a la universidad, al principio frecuentemente llamaban a casa por las noches. Cada vez yo me quedaba muy seriamente junto al teléfono escuchándolas hablar. Liu Ruyan siempre me contaba con tono suave algunas anécdotas divertidas de la escuela, haciéndome también empezar a añorar la vida universitaria futura, mientras que Luciana siempre fingía seriedad al preguntarme si me había portado bien en casa y me pedía que le contara cosas interesantes que hubieran pasado recientemente. ¿Cómo iba a tener cosas interesantes? Después de que ellas se fueron, mi vida se volvió aún más monótona. No podía contarles nada. Por eso a veces no hablábamos, solo nos quedábamos en silencio, incluso podíamos escuchar la respiración débil del otro. Finalmente Luciana decía en voz baja: Jorge, ve a dormir obedientemente. Hasta el final del primer año universitario de Liu Ruyan y Luciana, ellas tampoco regresaron para las vacaciones. Me dijeron disculpándose que esta vez tampoco regresarían. Liu Ruyan estaba cursando una doble carrera y tenía los estudios muy ocupados, mientras que Luciana pasaba todos los días en el laboratorio y también estaba muy ocupada. Durante el año nuevo, el tío Liu y la tía Elsa regresaron y comimos juntos una cena de reunión. Después, en la conversación entre la tía Elsa y el tío Liu, me enteré de que antes de que Liu Ruyan y Luciana fueran a la universidad, el tío Liu ya les había hecho arreglos académicos. Tengo que decir que los admiraba mucho en mi corazón. 1 año, 2 años, los días pasaron uno tras otro. En un abrir y cerrar de ojos ya había estado mucho tiempo en el campus de preparatoria. Por cierto, desde que entré a la preparatoria, mi estatura también comenzó a crecer rápidamente. Pensé que la próxima vez que viera a la hermana mayor y segunda hermana, probablemente solo me llegarían al pecho. En cuanto a los estudios, yo no era un genio como Liu Ruyan y Luciana, por lo que solo podía esforzarme más que otros para tener la oportunidad de entrar a una universidad, preferiblemente una universidad ideal. Liu Ruyan y Luciana estaban cada vez más ocupadas estos 2 años, me llamaban cada vez menos frecuentemente, y yo también estaba enterrado todos los días en varios libros de estudio, sin prestar atención a nada más. El día del 18º cumpleaños de Liu Ruyan y Luciana, ellas aún estaban en la escuela. El tío Liu no organizó una gran ceremonia de mayoría de edad para sus herederas como hacen otras familias adineradas, pero los regalos de mayoría de edad que el tío Liu y la tía Elsa les dieron a Liu Ruyan y Luciana, numerosos activos bajo el nombre de la familia Liu, no estuvieron ausentes. Ese día Liu Ruyan y Luciana se contactaron conmigo. Les hice una llamada. Cuando se conectó, la voz de Luciana sonaba un poco extraña pero también traía un hola. Me detuve un momento y dije: segunda hermana, ¿puedes poner el altavoz? El otro lado rápidamente accedió. Después de un breve silencio, sinceramente les ofrecí mis felicitaciones: hermana mayor, segunda hermana, feliz cumpleaños. Como las 2 herederas de la familia Liu, ellas no carecían de nada, y todas las cosas materiales que yo poseía también eran proporcionadas por la familia Liu. Había pensado mucho tiempo qué regalo dar. Finalmente tejí a mano 2 bufandas y 2 pares de guantes para Liu Ruyan y Luciana respectivamente. Escuché que la ciudad donde estaban tendría invierno temprano y haría mucho frío después. Calculando el tiempo, hoy deberían haber llegado justo a tiempo. En ese momento Liu Ruyan debió haber tomado el teléfono, su voz gentil llegó a través de la pantalla: Jorge, ya recibimos tu bufanda y guantes, a tu hermana le gustan mucho, gracias Jorge. Luciana agregó desde un lado: a esta hermana también le gustan. Me alegra que a la hermana mayor y segunda hermana les gusten. De repente recordé algo y dije suavemente: hermana mayor, segunda hermana, si tienen algún deseo hoy, pueden pedirlo, seguramente se cumplirá. El otro lado se quedó en silencio. La voz bondadosa de Liu Ruyan llegó: escuché a Jorge, hoy pediré un buen deseo. También estaba la de Luciana: ya sé,
ya sé. La ciudad de Anne comenzó a entrar gradualmente en invierno, me puse ropa gruesa. No esperaba que un mes después del cumpleaños de Liu Ruyan y Luciana, ellas de repente regresaran a casa. Fue en diciembre, también el día de mi 16º cumpleaños. Liu Ruyan y Luciana regresaron. ¿Qué se siente tener dos hermosas mujeres mestizas y altas paradas frente a ti? Me di cuenta tardíamente de que la hermana mayor y segunda hermana realmente ya se habían convertido en adultas. Sus rasgos faciales se habían vuelto aún más profundos y hermosos debido a la madurez, pero en cuanto empezaron a hablar conmigo, sentí como si nada hubiera cambiado en estos 3 años. Liu Ruyan dijo, Jorge, has crecido. Luciana incluso se puso de puntitas tratando de compararse conmigo. Ese día el tío y la tía también regresaron. Después de 3 años, toda la familia comió una cena de reunión otra vez. Liu Ruyan y Luciana generosamente me llevaron a comprarme muchos regalos. Me di cuenta claramente de que yo valía la pena ser respetado, pero las emociones que ocasionalmente se filtraban en sus miradas tampoco las entendía muy bien. Esta vez Liu Ruyan y Luciana se quedaron una semana antes de irse al extranjero. Ya habían completado anticipadamente sus estudios profesionales universitarios. Esta vez Liu Ruyan y Luciana fueron respectivamente como estudiantes de posgrado a 2 prestigiosas universidades en Francia e Inglaterra para estudiar en el extranjero. En estos años su ritmo había sido muy rápido, tan rápido que yo solo podía mirar sus espaldas. Por otro lado, mi vida de preparatoria monótona pero ocupada continuaba. Debido a la diferencia horaria entre Francia e Inglaterra, era muy difícil que mis comunicaciones con Liu Ruyan y Luciana coincidieran, y además estaban más ocupadas que cuando estaban en la universidad. Muchas veces no sabía hasta qué horas había estado despierta Luciana para poder hablar conmigo que estaba en el día. Una vez, del otro lado del teléfono llegó la voz cansada y ronca de Luciana. Ella dijo, estoy muy cansada. También dijo, Jorge, tengo ganas de morir. Tienes que comer bien y cuidarte allá. De la garganta de Luciana de repente salió un sonido suave que resonaba en mis oídos, dulce y picante, Jorge, tienes que esperarme obedientemente hasta que regrese, ¿entiendes? Como en incontables ocasiones anteriores, obedientemente respondí, está bien. Liu Ruyan tomó muchas hermosas fotos de paisajes en Francia y consideradamente las compiló en un álbum que me envió. El día que salieron mis resultados del examen de ingreso universitario, Liu Ruyan y Luciana esperaron mi videollamada. Después de conocer mis calificaciones, ambas me felicitaron alegremente y se alegraron por mí. Las dos genios estudiosas por primera vez se preocuparon por mis calificaciones y tardíamente sentí cierta vergüenza. Mi calificación del examen fue más o menos como había estimado, justo suficiente para entrar a una universidad local bastante buena. Tenía una sensación muy irreal, ya había superado exitosamente el primer obstáculo importante de mi vida. En septiembre entré a la universidad. La carrera que elegí fue Ciencias de la Computación, y en todo el departamento de Ciencias de la Computación la proporción de hombres y mujeres estaba seriamente desequilibrada. Era mi primera vez viviendo en el campus, en un dormitorio de 4 personas. Todos mis compañeros de cuarto eran fáciles de llevar. Además de mí, había otro chico local y 2 chicos de ciudades cercanas. Por las noches cuando se apagaban las luces, los chicos del dormitorio empezaban a charlar, y de quien más hablaban era de la bella del departamento de francés de al lado, Ling Xiaxia. El chico local de la cama de al lado se llamaba Jian Yuan, tenía una personalidad bastante alegre. Hace unos días me arrastró emocionadamente a ver a Ling Xiaxia bailar en la sala de ensayo. La forma en que Ling Xiaxia danzaba en la sala de ensayo causó oleadas de suspiros entre los chicos que la miraban. Tal vez porque crecí desde pequeño con las exquisitas y hermosas Liu Ruyan y Luciana, tenía mucha inmunidad a las bellezas. Jian Yuan también gritaba emocionado, yo lo miraba con cierta diversión. No esperaba que 3 días después, en una clase electiva del Departamento de Ciencias de la Computación, me encontrara con Ling Xiaxia. Cuando llegué a esa clase, en el aula solo quedaban asientos en la penúltima fila y la última fila. Como en la última fila había una chica con gorro que se cubría bien, decidí sentarme en la penúltima fila. A mitad de la clase, el profesor distribuyó cuestionarios para que llenáramos. Justo cuando iba a escribir, alguien me tocó suavemente la espalda. Me volví confundido, la chica de atrás levantó la cabeza y vi su rostro. Era Ling Xiaxia. Algo avergonzada me pidió prestado algo. Me di vuelta, saqué un bolígrafo de mi estuche y se lo di. Ella educadamente dijo gracias. Cuando terminó la clase, Jian Yuan me pidió que fuera al lugar acordado para comer con él. Me fui rápidamente y le dije a la chica de atrás, no te preocupes por devolverlo, el próximo semestre definitivamente tomaré clases selectivas contigo. Las clases selectivas eran solo una vez por semana,
pero durante la siguiente semana siempre me encontraba casualmente con Ling Xiaxia. Ella siempre se sentaba casualmente en algún lugar cerca de mí. Una vez durante la clase, cuando levanté la cabeza, justo me topé con la mirada de Ling Xiaxia dirigida hacia mí. Ella inmediatamente volvió la cabeza. Fue entonces que me di cuenta de que estaba sentada justo enfrente mío. Después de tantas coincidencias, comencé a encontrarme ocasionalmente con ella también en la escuela. Jian Yuan frecuentemente me guiñaba el ojo diciendo que si me había echado el ojo Xiaxia, y me preguntaba qué pensaba. Negué con la cabeza. ¿Cómo era posible? El departamento de ciencias de la computación no carecía de chicos guapos, entre los que perseguían a Ling Xiaxia había muchos chicos atractivos. Yo era solo un chico ordinario, admitía que no tenía ese atractivo. En diciembre celebré mi 18º cumpleaños en la universidad. Fui a cantar y comer con mis compañeros de cuarto, pasé un día feliz. El tío Liu y la tía Elsa no estaban presentes, pero depositaron una gran suma de dinero en mi cuenta con un mensaje deseándome feliz cumpleaños. Miré los números en la cuenta sintiéndome aturdido. Me di cuenta de que ya tenía 18 años. No podía disfrutar gratuitamente de todo lo que la familia Liu me daba por el resto de mi vida. Por la noche Liu Ruyan me hizo una videollamada. Corrí al balcón para contestar. Los ojos de Liu Ruyan estaban rodeados de cansancio, obviamente estaba muy fatigada, pero en el momento que contesté, sonrió gentil y hermosamente como cuando en el pasado en la sala de piano giraba la cabeza para mirarme. Ella dijo, Jorge, feliz cumpleaños. En esos hermosos y profundos ojos brilló una luz extraña. Agregó, feliz mayoría de edad. Hablé felizmente con Liu Ruyan por un buen rato. Luego se conectó la llamada de Luciana. Raramente charló mucho conmigo, finalmente dijo suavemente, Jorge, feliz cumpleaños. Era la primera vez que Luciana me llamaba Jorge de esa manera. Aparte de sentir algo extraño en el momento que lo escuché, pronto me tranquilicé. Los regalos de cumpleaños de la hermana mayor y segunda hermana también fueron muy directos. Liu Ruyan directamente me regaló un apartamento a su nombre. Luciana me regaló un auto deportivo, aunque aún no tenía licencia de conducir. Cuando cumplieron la mayoría de edad, cada una ya poseía muchos activos a su nombre. Traté ansiosamente de rechazar pero fue inútil. Solo pude decidir esperar a que regresaran. Estas cosas que la gente común necesita trabajar duro mucho tiempo para obtener, ellas podían regalarlas fácilmente. Me di cuenta muy claramente de la distancia entre la hermana mayor, segunda hermana y yo. Pensé que tarde o temprano me iría de la familia Liu, posiblemente en un futuro no muy lejano. Después de todo, el significado de mi adopción por la familia Liu se había completado realmente el día de mi 18º cumpleaños. En un abrir y cerrar de ojos ya estaba en el segundo semestre de primer año universitario y la carrera de posgrado de Liu Ruyan en Francia también se acercaba a su fin. Luciana también estaba bien últimamente. Hacía mucho que no nos contactábamos. Recientemente Ling Xiaxia comenzó a perseguirme abiertamente. Muchos chicos que la admiraban se sintieron tristes y decepcionados, probablemente tan perplejos como yo sobre por qué Ling Xiaxia me elegiría. Desde pequeño, parecía que aparte de esa carta que murió en las manos de Luciana en la secundaria, ninguna chica había expresado interés en mí. Me sentía algo confundido y tampoco entendía muy bien cómo relacionarme con chicas. Cada vez trataba de evitar a Ling Xiaxia lo más posible. Un fin de semana de agosto, Ling Xiaxia me invitó a estudiar juntos en la biblioteca. Después de mucho dudarlo, acepté. La biblioteca estaba muy silenciosa, cada uno leía sus propios libros. Cuando salimos de la biblioteca, recibí una llamada de la tía Elsa pidiéndome que regresara a la mansión esa noche para cenar juntos. Aún no había tenido tiempo de decir lo que quería cuando vi que hoy temporalmente no tenía tiempo. Me despedí educadamente de ella, explicando brevemente que tenía que regresar a casa. ¿Quién iba a saber que Ling Xiaxia dijo que quería acompañarme a casa? No pensé que podría existir algo como una chica acompañando a un chico a casa, justo cuando iba a rechazar, pero luego pensé que seguir posponiendo las cosas no era solución. Justo podía hablar claramente con ella en el camino a casa, así que tomamos el metro. Después de varios transbordos finalmente llegamos al tramo de camino necesario para llegar a la mansión. Ya había oscurecido. Las luces amarillas de la calle ya estaban encendidas. Caminé junto a Ling Xiaxia por ese tramo de camino. Después de decirle mis palabras de rechazo, esta chica alegre se rascó la nuca pero insistió en terminar de decir todo lo que quería decirme. Así también supe algunas cosas que antes no sabía. Ling Xiaxia dijo que cada vez que me veía, el momento en que yo volteaba la cabeza,
inexplicablemente sentía mucha simpatía por mí. También dijo que me había estado observando por mucho tiempo. Después, cada vez que había clases selectivas, él intencionalmente buscaba donde me sentaba y luego se sentaba cerca de mí, y todos esos encuentros casuales posteriores en el campus también fueron intencionales de su parte. Me quedé aturdido. No esperaba que todas esas coincidencias que yo creía realmente fueran iniciativas de Ling Xiaxia. Cuando llegamos cerca de la mansión, me detuve en el lugar. Hasta aquí está bien. Ling Xiaxia sonrió generosamente. Jorge, me gustas mucho, pero respeto tu decisión. Si algún día te das cuenta de lo buena que soy, puedes buscarme cuando quieras. Miré a esta chica sincera frente a mí y también sonreí. Eres una muy buena chica, seguramente en el futuro encontrarás a la persona correcta que valga la pena que te guste. Luego nos despedimos. Ella tal vez se sintió un poco triste y dijo, ¿puedo tener un abrazo de consolación al final? Antes de que pudiera responder, de repente Ling Xiaxia me abrazó suavemente. Su abrazo fue breve, luego rápidamente retrocedió 2 pasos, me saludó con la mano, adiós Jorge, y se dio vuelta para irse. Yo también me di vuelta como si me hubiera quitado una carga de encima y caminé hacia la puerta de la mansión. Pero apenas había dado unos pasos cuando de repente una fuerza me jaló hacia los arbustos al lado. Me asusté mucho. De repente una mano hermosa y blanca cubrió mi boca con fuerza relativamente gentil. Me volví y me topé con unos familiares ojos de melocotón. Era Luciana. ¿Cuándo había regresado al país? La hermosa y alta chica frente a mí se puso ligeramente de puntitas, se acercó a mi oído y dijo suavemente, no grites. Asentí obedientemente. Apenas me liberé de las garras de Luciana cuando de repente alguien me abrazó por detrás. La persona puso su cabeza suavemente contra mi mejilla y sonó una voz detrás de mí, Jorge, no has sido obediente. También había llegado Liu Ruyan. Mi sorpresa finalmente superó mi susto. Me di vuelta. Liu Ruyan también se enderezó lentamente. Habían pasado exactamente 3 años sin vernos. Los rasgos de Liu Ruyan y Luciana se habían vuelto aún más profundos y exquisitos, habían crecido completamente. Si 2 celebridades de primera clase con apariencia mestiza estuvieran paradas a tu izquierda y derecha, rodeándote gradualmente en el medio, ¿qué se sentiría? Sentí como si hubiera algo peligroso. Jorge, no me prometiste que no tendrías novias, dijo Luciana lentamente. Justo iba a explicar que no tenía novia. No sé qué me pasó, de repente se me ocurrió explicar primero, segunda hermana, ya soy mayor de edad, no soy un niño. El rostro de Luciana inmediatamente se puso negro y se acercó a mí paso a paso. Me vi forzado a retroceder, mientras que Liu Ruyan se quedó inmóvil detrás de mí. Ya no tenía a dónde huir, con la espalda contra Liu Ruyan y de frente a Luciana. No entendía por qué eran tan extrañas. Obviamente habían regresado. Era un día de reunión familiar después de tanto tiempo, todos deberían estar felices. La voz de Liu Ruyan sonó otra vez. ¿Cuánto tiempo llevan saliendo? Fue entonces que reaccioné. Como un niño que teme ser descubierto por sus padres teniendo novias, rápidamente expliqué, esa chica de hace rato es solo una compañera de universidad, no tengo novia. ¿En serio, Jorge? Luciana de repente extendió la mano y me separó del cuerpo de Liu Ruyan. En serio, asentí enfáticamente. Después de obtener mi respuesta afirmativa, esa atmósfera extraña y tensa de repente desapareció. Luego seguí detrás de Liu Ruyan y Luciana. Resultó que las 2 habían llegado temprano esa mañana, intencionalmente le pidieron a la tía Elsa que me lo ocultara porque querían darme una sorpresa. Toda la familia cenó armoniosamente. Después de la cena, el tío Liu dijo que una semana después se realizaría la fiesta de bienvenida de Liu Ruyan y Luciana. Aprovechando esta fiesta, las 2 herederas de la familia Liu entrarían oficialmente en sociedad. Esta fiesta invitaría a, y yo también era requerido para asistir. Una semana pasó rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos llegó el fin de semana. Ese día, después de despedirme de mis compañeros de cuarto, salí de la escuela. Apenas llegué a la puerta de la escuela vi un llamativo auto deportivo rojo. La ventana bajó lentamente, la hermosa chica en el asiento del conductor se volvió ligeramente, miró hacia abajo y saludó alegremente con la mano. Era Luciana. Soportando las diversas miradas de la gente que iba y venía en la puerta de la escuela, me acerqué con valentía y subí al auto. Esta vez Liu Ruyan no había venido. Me senté en el asiento del copiloto. Las habilidades de conducción de Luciana eran rápidas y buenas, por lo que rápidamente nos detuvimos en un salón aristocrático de alta gama. Con un gesto casual de Luciana, fui arrastrado para un gran cambio de imagen. Fui transformado de pies a cabeza. Diferentes trabajadores comenzaron a darme un makeover desde el peinado hasta la vestimenta. No sé cuánto tiempo pasó, finalmente fui empaquetado completamente. Me miré en el espejo sintiendo cierto pesar.
Me habían hecho un peinado elegante pero no especialmente guapo. Con un traje negro a medida ajustado, toda mi persona se había vuelto más recta. Caminé felizmente hacia Luciana que me esperaba en el sofá no muy lejos. Fue entonces que me di cuenta de que Liu Ruyan también había llegado en algún momento. Liu Ruyan y Luciana también se habían cambiado de atuendo. En el momento que las vi, sentí como si hubiera disfrutado de un festín visual, vestidos elegantes, absolutamente hermosas, seguían siendo las flores gemelas. Cuando Liu Ruyan y Luciana me vieron, en sus ojos pareció pasar una luz extraña. Liu Ruyan fue la primera en hablar. Jorge, te ves muy guapo. Luciana no dijo nada, solo me miró y mostró una sonrisa misteriosa. Cuando regresamos a la mansión, llegamos justo a tiempo. No pude quedarme y solo pude ser arrastrado por Liu Ruyan y Luciana al segundo piso del salón de banquetes. Abajo en el salón de banquetes gradualmente comenzaron a sonar voces de conversación. No sé cuánto tiempo pasó, finalmente llegó el momento principal de la fiesta. Las luces principales del salón de banquetes se apagaron de repente, solo quedó un haz de luz móvil iluminando la escalera espiral del segundo piso. Yo pensaba esperar en el segundo piso a que Liu Ruyan y Luciana bajaran primero al salón y después de que la multitud se dispersara, bajar sigilosamente. Pero Liu Ruyan y Luciana caminaron a mi izquierda y derecha, extendieron las manos y se agarraron de mis brazos. Así me vi forzado a una situación sin escape. Cuando esa luz de datos nos iluminó, me puse nervioso. Pareciendo sentir mi nerviosismo, extendió otra mano y gentilmente tocó la mía como consolándome. Cuando llegamos al lado del escenario, finalmente pude escapar de ellas. Así que bajé por las escaleras laterales y entré al enorme salón de banquetes. Hermana mayor, segunda hermana, a partir de aquí ya no me inmiscuiré. Tal vez porque todos sabían que la familia Liu tenía un hijo adoptivo. Cuando entré entre la multitud, nadie mostró expresiones de confusión sobre mi identidad. Me quedé parado entre la multitud mirando silenciosamente a la hermana mayor y segunda hermana que brillaban en el escenario. Realmente me sentía feliz por ellas siendo tan excelentes, pero también me di cuenta profundamente del enorme abismo que nos separaba. Después de eso, el tío Liu llevó a Liu Ruyan y Luciana a socializar con la gente del círculo social. Me senté en un banco de piedra pensativo. Después de un rato, de repente varios jóvenes vestidos como hijos de familias adineradas también llegaron al jardín. Cuando me vieron, sus rostros mostraron sonrisas de desprecio y desdén. Me levanté, pensando que sería mejor irme de aquí primero, pero al pasar junto a ellos, de repente uno de los chicos extendió el pie para tropezarme. Sonó una voz masculina algo cruel. ¿Cómo es que la familia Liu adoptó a un hijo adoptivo como tú? Otro chico también se sumó. Sí, Sueji tiene razón, qué suerte la suya. Poder ser el hermano menor de las dos señoritas de la familia Liu. El chico cruel se llamaba Sueji. En ese momento sus rostros estaban llenos de crítica y escrutinio. ¿Ya eres mayor de edad? Después de ser mayor de edad, ¿no seguirás queriendo vivir de gorrón en la familia Liu sin irte? No la conocía para nada, no entendía por qué me atacaba así, pero comprendía que hoy era una fiesta preparada para la hermana mayor y segunda hermana, no podía arruinarla. Me contuve y decidí salir de su cerco para irme. Solo que ellos me acosaban sin tregua, como si quisieran obligarme a dar alguna explicación. Aunque sabía mi futuro, no sé por qué decidí ser duro una vez y simplemente no quise hacerles caso. Con cierta terquedad traté de salir de su cerco. En ese momento, ese chico llamado Sueji de repente me empujó fuertemente. Por un momento no pude mantenerme en pie, me tambaleé y caí sobre una piedra. Un dolor punzante surgió desde mi tobillo. Fruncí el ceño fuertemente. Lo tolerable es tolerable, pero lo intolerable no se puede tolerar. Justo cuando quería soportar el dolor y levantarme, de repente me volví y vi a Liu Ruyan. Con Liu Ruyan también había venido Luciana. Tal vez porque acababan de venir de la fiesta, Luciana aún tenía una copa de vino tinto en la mano. Luciana solo me miró una vez, luego caminó hacia esos chicos. Los otros chicos retrocedieron un paso, solo quedó Sueji en su lugar. Cuando Sueji vio a Luciana, orgullosamente levantó la cabeza. Sin embargo, Luciana en silencio y con expresión indiferente se acercó a él paso a paso. Bajo la presión de Luciana, Sueji no pudo evitar retroceder unos pasos, pero Luciana aún no se detuvo hasta que logró acorralarlo sin escape. Justo cuando Sueji quería hablar primero para romper todo esto, Luciana lentamente le mostró una sonrisa maliciosa. Al momento siguiente, Luciana vertió completamente esa copa de vino tinto sobre la cara de Sueji, sin dejar ni una gota. Disfrútalo bien, señor. Sonó un grito furioso y miserable. Sueji gritó furiosamente en su estado lamentable. ¿Cómo te atreves a tratarme así? Mi familia se va a casar con la familia Liu. Luciana, como si hubiera escuchado algo gracioso,
Esos hermosos ojos suyos se curvaron de risa. De repente Luciana dejó de reír y le dijo fríamente a Sueyi, entonces desde ahora abandona esa idea porque en esta vida no tienes oportunidad ni mereces volver a pisar la puerta de la familia Liu ni medio paso. Dicho esto, Luciana gritó, vengan. Guardaespaldas de negro llegaron rápidamente, acompañen a este señor a la salida. Sueyi fue furiosamente escoltado fuera por los guardaespaldas. Todo pasó muy rápido, miré boquiabierto toda esta escena. Miré a Luciana y dije suavemente, el tío Liu se va a enojar. Luciana arqueó las cejas, ya no te duele el tobillo, ¿verdad? Instintivamente, pero no quería preocuparla, así que rápidamente asentí, ya no duele. Probablemente Liu Ruyan quería que viera cómo Luciana me defendía. Después de ver todo, Liu Ruyan gentilmente me ayudó y me llevó de vuelta a mi habitación. Luego suavemente me aplicó medicina y me dijo que descansara temprano y no pensara en nada más. Asentí. Antes de que se fueran, rápidamente dije, gracias hermana mayor, segunda hermana. Al día siguiente me enteré de que efectivamente Luciana había enojado mucho al tío Liu anoche por tratar así a un invitado masculino, alguien que originalmente podría haber sido candidato a prometido de ella o de la hermana mayor. Dijo que era demasiado inmadura. Después de todo, la posición de la familia Sue en la ciudad de An también era importante, pero después de entender toda la situación, el tío Liu finalmente no siguió culpando a Luciana. Después de todo, un hombre de ese carácter realmente no era adecuado para la familia Liu, y aunque la familia Sue estuviera descontenta, no se atrevía a enfrentar a la familia Liu, además la familia Sue no tenía razón. La tormenta de la fiesta pasó. Después de tomarme un día de descanso en casa, regresé al campus, pero durante ese día de recuperación en casa, realmente disfruté del cuidado considerado de primera clase de la hermana mayor y segunda hermana, aunque recordarlo aún me causaba escalofríos inexplicables. Antes los fines de semana me quedaba en la escuela, pero ahora porque Liu Ruyan y Luciana habían regresado, cada semana me llamaban a la mansión para cenar. Liu Ruyan ya había entrado a hacer prácticas en la empresa Liu, mientras que Luciana había entrado al instituto de investigación. Normalmente estaban muy ocupadas, pero cada fin de semana siempre sacaban tiempo para comer conmigo. Tal vez porque realmente había crecido, de repente entendía que entre hombres y mujeres se necesita mantener cierta distancia. Por eso cada vez que Liu Ruyan y Luciana tenían acciones algo íntimas conmigo, yo instintivamente reaccionaba. Después de varias veces, ellas parecían haber cambiado algo, pero no dijeron nada. Los días pasaban uno a uno. En el segundo semestre de segundo año, de repente apareció algo que rompió la tranquilidad superficial. ¿Tienes novia? Liu Ruyan y Luciana me miraron al unísono. Me quedé aturdido. Luego rápidamente negué con la cabeza. El tío Liu me entendía, asintió ligeramente y le hizo una seña a la tía Elsa. La tía Elsa me sonrió gentilmente. Jorge, la familia Du sabe que la familia Liu tiene un buen hijo adoptivo. El tío Du quiere que su hija se encuentre contigo, ¿estarías dispuesto? Me quedé parado. Por un momento no entendí lo que quería decir la tía Elsa, pero pronto alguien reaccionó antes que yo. Era Luciana. Fue la primera en levantarse del sofá. No estoy de acuerdo. Me asusté tanto que también me levanté del sofá. El tío Liu puso cara seria mirándola. Este asunto no te concierne. Sin embargo, inmediatamente después Liu Ruyan puso sus largas piernas cruzadas y habló calmadamente, yo tampoco estoy de acuerdo. El tío Liu la miró. ¿Razón? Las condiciones de la familia Du no son buenas. Además estos años la familia Du ha tenido contacto con asuntos turbios. Su familia es como un pequeño barco en el océano, con un descuido se hundirá rápidamente, pero la familia Liu no puede hundirse con ellos. El tío Liu con un gesto interrumpió las palabras de Liu Ruyan. El tío Liu hizo que Liu Ruyan y Luciana fueran con él al estudio a hablar. Me quedé parado sin saber qué hacer. La tía Elsa me dijo que regresara a mi habitación a descansar. Asentí y caminé aturdido de vuelta a mi habitación. A medianoche finalmente entendí, querían que fuera a una cita a ciegas. ¿Qué debía hacer? Durante la cena, Luciana se sentó frente a mí. Vi que tenía una marca visible en la cara. Al subir las escaleras después de comer, seguía Luciana. En las escaleras entre el cuarto y quinto piso, Luciana de repente me jaló para subir con ella al quinto piso. Luciana silenciosamente me llevó a su habitación. Finalmente pregunté, segunda hermana, tu cara. Luciana hizo un sonido ligero. De repente no sé en qué pensó, ven a ayudarme a aplicar medicina. Luciana sacó un botiquín del cajón y me lo dio. Rápidamente lo tomé y saqué la pomada adecuada. Apliqué la pomada lo más suavemente posible en la cara de Luciana. Estábamos muy cerca, tan cerca que podía escuchar su latido cardíaco. Por la proximidad,
esa belleza perfecta de Luciana estaba justo frente a mí. De repente me sentí algo incómodo. Hasta que dije listo y estaba por poner la medicina, ella dijo en voz baja, Jorge, no te permito que te guste nadie más. Su voz era tan suave que pensé que era mi imaginación. La miré con cierta confusión, pero al momento siguiente, algo con una sensación fría, como el toque de una libélula, cayó en la comisura de mis labios. Por un momento me quedé aturdido. ¿Luciana acababa de besarme? Como en ese momento estaba sentado con las piernas cruzadas en la alfombra, por reflejo puse las manos en la alfombra y retrocedí cierta distancia, pero en los hermosos ojos de melocotón de Luciana apareció un toque de regocijo. No podía aceptar que Luciana, que había crecido conmigo desde pequeño, hiciera este tipo de cosas. Me entró pánico, finalmente reaccioné que tenía que irme de aquí. Rápidamente quise levantarme, pero Luciana de repente se inclinó hacia mí. Por un momento nos miramos fijamente. Luciana se detuvo un instante, puso las palmas a mis lados, me rodeó, y luego besó mis párpados. Jorge, tienes ojos muy lindos. El aroma agradable de Luciana se arremolinó en mi nariz, pero yo giré bruscamente la cabeza, evadiendo su toque. Luciana parecía no importarle, al contrario su rostro aún sonreía, luego dijo algo que me cayó como un rayo, Jorge, me gustas. Si antes aún podía engañarme a mí mismo, ahora ya no podía seguir haciéndolo. Hablé con dificultad, mi voz ronca. ¿Por qué? De repente sentí que el silencio de Luciana frente a mí me daba miedo. Luciana me abrazó suavemente, acariciando mi cabello como consolando a un cachorro, pero un escalofrío se extendió por mi espalda. Luciana puso su cabeza en mi hombro y murmuró, porque Jorge fue elegido personalmente por mí, siempre serás mío. ¿Recuerdas esa noche bajo la lluvia de meteoros? En realidad sí pedí un deseo. Mi deseo era que Jorge siempre me acompañara. Ya no pude soportarlo más y empujé con fuerza a la hermosa mujer frente a mí. En los ojos de Luciana apareció una rara expresión de dolor y herida, pero yo solo quería escapar de aquí. Corrí tambaleándome escaleras abajo, corrí de vuelta a mi habitación y cerré la puerta. Estaba completamente aturdido, no quería pensar en nada. Quería escapar de la realidad durmiendo. Mañana, cuando amaneciera, me iría inmediatamente de aquí. Tal vez por el susto, me quedé dormido rápidamente. Durante la noche de repente comenzó una tormenta, los truenos rugían, no dormía muy tranquilo. En mi sueño medio consciente, sentía como si una mano suave pasara gentilmente por mi rostro, luego siguiendo por mi frente, mis ojos, después mis mejillas. Finalmente, esa mano fría se detuvo junto a mi cama, acariciando suavemente por un rato. ¿Era un sueño? No lograba despertar completamente. Luego, afuera hubo otro estruendo gigante. Finalmente desperté de golpe, me senté en la cama y respiré inquieto. Anoche olvidé cerrar las cortinas, así que cuando el rayo cruzó el cielo, la mitad de mi habitación se iluminó. Por eso pude ver que en mi habitación, precisamente al lado de mi cama, había una persona parada. Me asusté tanto que perdí la voz. Antes de que pudiera gritar aterrorizado, la persona extendió esa mano suave y larga para cubrir mi boca. Un aroma fresco y frío llegó hacia mí. Era Liu Ruyan. Jorge, tranquilo, no hagas ruido. Asentí aterrorizado. ¿Cómo había entrado? El aliento cálido de la persona se arremolinaba frente a mí, sentí que todos los vellos de mi cuerpo se erizaron. El miedo que Luciana me había causado anoche volvió a surgir. Liu Ruyan se sentó al borde de la cama mirándome gentilmente. Su mirada era claramente la misma de antes, pero inexplicablemente me daba miedo. En este momento los ojos de Liu Ruyan tenían emociones que no podía entender. Parecía notar mi inquietud, extendió la mano y gentilmente me dio palmaditas consolándome. Ella dijo, Jorge, tranquilo, tu hermana no te dejará casarte con nadie. Asentí aterrorizado. Primero estuve de acuerdo con sus palabras. Luego, mi hermana mayor a quien siempre había respetado, gentilmente como si fuera a un amante, susurró en mi oído, porque Jorge solo puede querer a su hermana. Jorge, ¿recuerdas? El día que tu hermana cumplió la mayoría de edad, tú le dijiste que pidiera un deseo, que seguramente se cumpliría. Pero el deseo de tu hermana siempre ha sido Jorge. Mi corazón comenzó a latir fuertemente. Ella se levantó y se fue. Porque tenía los ojos cerrados firmemente, escuché el sonido de la puerta abriéndose y cerrándose. Luego abrí los ojos mirando el techo negro. Pensé que de ahora en adelante ya no podría ver solo como hermanas a Liu Ruyan y Luciana. Pasé toda la noche sin dormir, mantuve los ojos abiertos hasta el amanecer. En el espejo tenía ojeras negras, ahora realmente parecía un panda. Para el desayuno bajé y la tía Elsa me llamó a comer. Solo pude seguirla al comedor. Apenas me senté, me topé con esos ojos de melocotón que me daban miedo. Luciana me sonrió como siempre,
como si anoche no hubiera pasado nada. Me alarmé. De repente alguien jaló la silla a mi lado. Era Liu Ruyan. Esta mujer que anoche había aparecido extrañamente junto a mi cama ahora estaba sentada a mi lado. Se me erizó la piel. Terminé el desayuno con dificultad y rapidez. Después del desayuno me despedí cortésmente del tío Liu y la tía Elsa. Luego me fui rápidamente de vuelta a la escuela. El tío Liu tampoco volvió a mencionar lo de conocer a la hija de la familia Du. Durante la semana en la escuela, no respondí a muchos mensajes ni llamadas que Liu Ruyan y Luciana me enviaron. Solo quería escapar de todo esto, porque éramos familia. No se podía. En un abrir y cerrar de ojos llegó otro sábado. La tía Elsa volvió a llamar para que regresara a casa. Con la excusa de que el club tenía actividades y necesitaba ensayar, no volví. Como era de esperar, poco después llegaron las llamadas de Liu Ruyan y Luciana. Miré sin expresión los números que saltaban constantemente en la pantalla y apagué el teléfono. El domingo por la tarde Jian Yuan salió a jugar con viejos compañeros de clase, los otros dos compañeros de cuarto también fueron a la biblioteca. Me quedé solo en el dormitorio navegando en el teléfono cuando de repente recibí un mensaje diciendo que había llegado un paquete y que fuera a la puerta de la escuela a firmarlo. Recordé algunas cosas que había comprado en línea días atrás. Efectivamente había una tienda de paquetería en la caseta de seguridad. Sin pensarlo mucho me puse rápidamente una chaqueta y fui hacia la puerta de la escuela. Salí de la caseta de seguridad con el paquete. Era un poco pesado y se hundía hacia abajo. Justo cuando ajusté el paquete hacia arriba, de repente una figura bloqueó mi camino. Levanté la vista y vi a Luciana. En los ojos de Luciana brilló un destello de dolor. Me sentí algo perdido. Luciana dijo: Jorge, vine a llevarte a casa. Respondí algo resistente: ya le dije a la tía que esta semana no regresaría. Luciana solo me miró fijamente: Jorge, obedece. En la puerta de la escuela había gente pasando que murmuraba mirando hacia acá. En este punto muerto, no tuve más remedio que ir con Luciana. Bueno, en casa aún estaban el tío y la tía, simplemente no me quedaría a dormir en la mansión hoy. Abrí la puerta trasera y me subí, solo queriendo mantener la mayor distancia posible. Luciana se quedó un momento pero no dijo nada, solo caminó hacia el asiento del conductor y comenzó a manejar. El interior del auto estaba muy silencioso. No sé por qué de repente sentí una ola de somnolencia. Me esforcé por negar con la cabeza diciéndome que ahora no era buen momento para dormir. Pero esta somnolencia se volvía cada vez más severa. Gradualmente no pude resistir y me quedé dormido. Cuando desperté de nuevo, me encontré acostado en una habitación grande. Todo mi cuerpo estaba débil y sin fuerzas. Este no era mi cuarto en la mansión de la familia Liu. ¿Dónde era esto? El estilo decorativo de esta habitación tendía al nórdico. No había muchos muebles en la habitación, pero cada uno parecía muy costoso. La puerta de la habitación se abrió y entró Luciana. Pregunté activamente: ¿dónde es esto? El rostro de Luciana mostró una sonrisa extraña. Ahora ya ni siquiera me dice segunda hermana, ¿verdad? Tuve una mala sensación. Efectivamente, al momento siguiente las palabras de Luciana confirmaron mi sospecha: Jorge, esta es nuestra casa que preparé para ti. Bajé de la cama aterrorizado y corrí hacia la ventana. Fue entonces que me di cuenta de que estaba aproximadamente en un tercer piso. Por el paisaje exterior, parecía ser otra mansión que no conocía. Luciana caminó hacia la puerta paso a paso, yo retrocedí paso a paso hasta quedar contra la pared. Ella de repente extendió la mano suavemente, sonrió sin disimulo, se veía muy feliz. Jorge, has estado sin contacto toda una semana. Te extrañé mucho, pero no fuiste obediente, así que no tuve más remedio que venir personalmente a llevarte a casa. Todo mi cuerpo se enfrió. ¿Por qué me trajiste aquí? Porque Jorge me pertenece. No quiero compartir a Jorge con mi hermana. No me gusta la mirada que ella pone en Jorge. Grité: Luciana, estás loca. Luciana levantó la mano. ¿Sabes qué, Jorge? No estoy muy feliz, porque quiero que para siempre solo me mires solo a mí. En ese momento no lo entendía, después lo entendí. Esa emoción se llama obsesión. Me sentí algo aterrorizado, mientras Luciana me consolaba suavemente: Jorge, no tengas miedo, no te haré daño. Solo quiero esperar al día en que te enamores de mí. Negué desesperadamente con la cabeza, pero no sirvió de nada. Me vi forzado a retroceder paso a paso hasta caer en la cama. Luciana casualmente también subió mis piernas a la cama, me cubrió con las sábanas y me dijo que descansara un poco más. Después de que Luciana salió de la habitación, me levanté con un último aliento y busqué por toda la habitación pero no encontré mi teléfono. Enojado,
abrí la puerta y corrí descalzo sobre el suelo frío hacia abajo. Luciana estaba sentada en la sala, acababa de tomar una taza de café y se preparaba para beberlo. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, finalmente frunció el ceño al ver mis pies. Caminó a grandes pasos hacia mí y me ayudó. No pude zafarme de ella en absoluto. Me llevó al sofá, se dio vuelta y se fue a algún lugar. Cuando regresó, tenía en las manos calcetines blancos de algodón y pantuflas. Con movimientos gentiles me puso los calcetines y metió mis pies en las pantuflas. Dije sin expresión, mañana es lunes, tengo clases. ¿Cuándo me dejarás ir? Luciana se sentó en el sofá junto a mí, no te preocupes, ya pedí permiso por ti, así que quédate obedientemente a mi lado. Sabía que en este tipo de situaciones necesitaba mantener la calma. ¿Y mi teléfono? Al menos puedes devolvérmelo. Luciana arqueó las cejas y sacó mi teléfono de su bolsillo para dármelo. No esperaba que de repente fuera tan razonable, pero cuando lo encendí, el teléfono no tenía señal en absoluto. Luciana dijo consideradamente, olvidé decirte que la señal en esta mansión está bloqueada. Además, afuera hay guardaespaldas por todas partes. Me levanté rápidamente y corrí con dificultad hacia la puerta principal de la mansión, pero descubrí que no podía abrirla en absoluto. Luciana se acercó tranquilamente detrás de mí. Jorge, ¿qué quieres comer al mediodía? Te cocino. La miré enojado. Aunque estaba furioso, sabía que para luchar necesitaba mantener fuerzas suficientes. Luciana preparó una mesa llena de comida, pero al ver que ya no confiaba en ella, tomó los palillos y probó cada plato, luego me miró inocentemente. Apreté los dientes, comí apresuradamente unos bocados de arroz y luego regresé al sofá a sentarme pensando. De repente sonó el timbre en la puerta. Luciana frunció el ceño y se acercó a abrir. La persona que llegó era Liu Ruyan. ¿Cómo supiste de este lugar? Luciana tenía el rostro serio, muy disgustada. Mi querida hermana menor, lo que tú puedes pensar, naturalmente yo también puedo. La voz de Liu Ruyan seguía siendo gentil. Solo que ahora, a mis ojos, este par de hermanas gemelas eran como demonios. Liu Ruyan se acercó tranquilamente hacia mí, sonriendo gentilmente para romper el silencio. Jorge, tanto tiempo sin vernos. Solo ha sido una semana, no es tanto tiempo. No me moví, pero no quería hablar con ella. Me levanté, las rodeé y subí las escaleras de vuelta a mi habitación, pero Liu Ruyan no me detuvo. En cualquier caso, desde ese día ellas se turnaron para estar conmigo en diferentes horarios como cuando éramos pequeños. Liu Ruyan a veces tenía que ir a la empresa, mientras que Luciana también tenía asuntos en el instituto de investigación. Solo durante esos momentos no tenía que enfrentar constantemente los rostros de ambas. No podía aceptar que las hermanas que una vez consideré familia de repente se volvieran tan obsesivas y aterradoras. No había señal en la mansión, no podía abrir la puerta principal. Solo podía deambular por la mansión. En la sala había un teléfono unidireccional que solo podía recibir llamadas, no hacer. Además, hace 2 días descubrí que toda la mansión estaba llena de cámaras de vigilancia grandes y pequeñas. Después de una semana completa, finalmente mi defensa interna colapsó por completo. Comencé a romper cosas, varias tazas, vajillas y otros muebles en la sala que se podían romper, los rompí todos. No sé cuánto tiempo estuve rompiendo cosas. Varios fragmentos cayeron al suelo. Mis pantorrillas también fueron cortadas por los fragmentos. Mirando la sangre que fluía de la herida y pensando en las cámaras de vigilancia en la sala, de repente tuve una idea audaz, pero realmente tenía miedo al dolor. Justo cuando tomé un fragmento de porcelana y dudaba, la puerta principal de repente se abrió desde afuera. Luciana entró nerviosamente, me quitó ese fragmento de la mano y lo tiró. Con voz temblorosa se quejó: Jorge, tu hermana se equivocó, no hagas esto. Decir que no me dolían más de 10 años de sentimientos. Sería mentira. Pero Luciana, ¿cómo llegamos a ser así? Liu Ruyan también llegó rápidamente. Después de ese día, todos los muebles de la mansión fueron cambiados, casi todos de materiales que no se rompían sin importar cómo los trataran. Incluso la cocina fue cerrada con llave. Cualquier cosa en la mansión que pudiera lastimar a alguien desapareció. Liu Ruyan y Luciana comenzaron a turnarse para cuidarme en la mansión. Se agregó un piano a la mansión. Liu Ruyan tocaba piano para mí como antes, tratando de calmar mis emociones inquietas. Yo tercamente me tapaba los oídos para no escuchar el piano. Liu Ruyan a veces se acercaba a abrazarme. Jorge, tranquilo. Yo fríamente me apartaba. No me toques. En los ojos gentiles de Liu Ruyan había algo de dolor, pero aún sonreía gentilmente y se acercaba lentamente, suavemente y con restraint besó mi frente. Frente a mí estaba ese rostro mestizo hermoso y ampliado. La miré con ira, mis ojos algo calientes. Liu Ruyan de repente sonrió satisfecha y se levantó.
Jorge, lo siento. Aparté la cabeza y no quise mirarla. Por las noches Liu Ruyan y Luciana se sentaban frente a mí. Parecían haber comenzado algún tipo de competencia sobre quién era más considerada conmigo. Jorge, ¿qué quieres comer? Tu hermana irá a preparártelo. A Jorge le gusta la comida que cocino, iré a hacértela inmediatamente. Dije sin expresión, la comida que hacen ustedes nunca será de mi gusto. Hice una pausa y agregué, no solo la comida, ustedes dos también. El aire se volvió extrañamente silencioso. Continué, déjenme ir, eso será bueno para todos. ¿En serio? Pero Jorge, si te dejamos ir, no regresarás a mi lado, ¿verdad? Los ojos de Luciana estaban algo rojos. En mi corazón pasó una emoción similar, pero aún me levanté y salí directamente del comedor. Poco después se abrió la puerta de la habitación y entró Liu Ruyan. La miré con resistencia, pero ella caminó paso a paso hacia mí. Como desafiándola, metí la cabeza bajo las sábanas. Hubo silencio, luego sonidos de pasos, seguidos del sonido de la puerta abriéndose y cerrándose. Liu Ruyan finalmente se había ido. Me estaba sofocando, mis mejillas se calentaron. Rápidamente aparté las sábanas para respirar aire fresco, pero de repente un rostro hermoso se acercó a mí, no pude esquivarlo. Liu Ruyan sonrió muy abiertamente, Jorge, en la guerra todo vale. Susurró suavemente en mi oído, luego mi lóbulo de repente sintió una sensación hormigueante. Realmente, me retorcí inquieto. Liu Ruyan me rodeó firmemente a través de las sábanas. Al segundo siguiente, algo suave cayó gentilmente en mi mejilla, finalmente deteniéndose en la comisura de mis labios. Jorge, desde la última vez quería hacer esto. Liu Ruyan sonrió, esos ojos siempre gentiles estaban llenos de ternura, me miraba como si estuviera mirando un tesoro raro. Antes de que pudiera reaccionar, en ese momento Luciana de repente abrió la puerta y entró, justo a tiempo para ver a Liu Ruyan apartando sus labios. Luciana se acercó furiosa, jaló a Liu Ruyan y la sacó de la habitación junto con ella. La habitación volvió a quedar en silencio. Me quedé recostado tranquilamente contra la cabecera de la cama, mirando fijamente el techo, ya entumecido, tanto que cuando Luciana volvió a entrar, no tuve ninguna reacción. Su rostro estaba extremadamente serio y cerró la puerta desde adentro. Caminó a grandes pasos hacia mí. Al verme en este estado, de repente se sintió algo perdida. Luciana extendió una mano queriendo tocarme, pero al momento siguiente la retiró. Jorge, la miré, te odio. No sé si esta frase estimuló a la hermosa chica demonio frente a mí. El rostro de Luciana otra vez mostró esa sonrisa familiar y maliciosa de cuando hacía travesuras, pero diferente era que sus ojos tenían una profundidad oscura con algo que no podía identificar. Ella dijo, Jorge, está bien que me odies. Antes de que se acercara a mí, aprendí a ser más listo y quise empujarla, pero esta vez ella fue aún más astuta. Luciana de una vez controló mis dos manos. Con una sonrisa algo maliciosa, Jorge, no sé de dónde sacó una bufanda de seda y ató mis dos manos juntas. La miré aterrorizado mientras ella devotamente besaba cada centímetro de mí, como si quisiera cubrir algo o marcarlo. La brisa nocturna sopló rápidamente las rosas del jardín de la mansión, haciéndolas temblar rápidamente. En la oscuridad, esa frase demoníaca aún resonaba en mis oídos. Jorge, ¿me eliges a mí o a tu hermana? Temprano a la mañana siguiente, de repente llegó un salvador a la mansión. No sé cómo la tía Elsa encontró este lugar, pero la tía Elsa con varios guardaespaldas de negro entraron directamente a la mansión y me llevaron bajo las narices de Liu Ruyan y Luciana, regresando a la mansión de la familia Liu. El auto se alejó de esa mansión que me había mantenido prisionero por más de 10 días. En el espejo retrovisor vi que Liu Ruyan y Luciana salieron corriendo pero fueron bloqueadas por un grupo de guardaespaldas altos y rudos. Al entrar a la mansión, el tío Liu ya estaba sentado en el asiento principal con expresión sombría. La tía Elsa me llevó adentro y nos sentamos en el sofá. Se cerró la puerta de la mansión. Hablando de esto, era la primera vez que enfrentaba solo a estos dos padres adoptivos. Al verme, el tío Liu habló directamente, la familia Liu te debe una disculpa. Me sentí perdido. La tía Elsa se sentó a mi lado y me dio palmaditas consoladoras en la espalda. El tío Liu dijo, Jorge, en realidad años atrás cuando tu hermana mayor y segunda hermana no querían saltar de grado, les dije que si no obedecían te enviaría lejos, entonces obedientemente saltaron de grado. También culpo al tío por no haber descubierto entonces los pensamientos ocultos de estas dos chicas malvadas. Ah, sí, el tío Liu continuó, antes el tío pensaba arreglar un buen matrimonio para ti.
Si la familia Du no funcionaba, podía elegir otras familias, pero no esperaba que estas dos chicas malvadas hicieran semejantes cosas despreciables. Luego finalmente llegó al punto principal: Jorge, por la situación actual, por ti y por la estabilidad de la familia Liu, el tío quiere enviarte al extranjero a estudiar. ¿Estarías dispuesto? En mi mente pasaron muchos pensamientos pequeños. Sí, mi existencia inevitablemente se convertiría en una brecha entre las dos herederas de la familia Liu. Esto era algo que el tío Liu absolutamente no quería ver. Después de todo, las dos excelentes herederas que había criado con tanto esfuerzo no podían quedar atrapadas en este tipo de asuntos. Y yo tampoco quería quedar atrapado entre las dos que una vez consideré hermanas. Finalmente me escuché responder: está bien, escucharé al tío. La tía Elsa me acarició la cabeza amorosamente. La velocidad de la familia Liu era muy rápida. Por la tarde ya se habían completado todos los trámites escolares. Después de recuperar mi teléfono, en el grupo del dormitorio, después de haber pedido permiso por más de 10 días, de repente anuncié que me iba directamente al extranjero. Jian Yuan me envió un mensaje privado preguntando. Le expliqué brevemente que era por razones familiares que había tomado esta decisión. Finalmente, Jian Yuan me envió: Jorge, fue un placer conocerte, que tengas éxito en tus estudios. Respondí con un emoji de agradecimiento y luego cerré el teléfono. Por la noche acompañé a la tía Elsa y al tío Liu tomando té en la sala. La puerta de la mansión se abrió de repente. Los guardaespaldas trajeron a Liu Ruyan y Luciana. Al verme, finalmente mostraron una sonrisa. Los guardaespaldas se fueron rápidamente. En ese momento el tío Liu dijo severamente: ustedes dos, vayan al estudio a arrodillarse toda la noche. Justo iba a hablar cuando la tía Elsa tiró de mi manga indicándome que me quedara callado. El tío Liu subió primero. Liu Ruyan y Luciana no tuvieron más remedio que separarse. Antes de salir de la sala, giraron la cabeza y me miraron profundamente. De repente entendí esas emociones que antes no comprendía. En sus ojos había una nostalgia gris y profunda. Tampoco sabrían que esa sería la última mirada, porque mi boleto de avión era para esa noche. Poco después de que Liu Ruyan y Luciana fueran encerradas en el estudio, me despedí por última vez de la tía Elsa. Luego me despedí de la tía Elsa, tomé mi maleta y subí al auto que ya estaba arreglado para llevarme al aeropuerto. El camino al extranjero fue completamente fluido y sin problemas. El avión cruzó el cielo. A 30.000 pies de altura, miré por la ventana el paisaje de abajo. De repente me sentí algo aturdido. Una vez envidiaba a la hermana mayor y segunda hermana, anhelaba el mundo exterior. Y ahora que realmente había ido, me sentía perdido. No sé por qué recordé el álbum de paisajes que Liu Ruyan me había enviado años atrás cuando estaba en el extranjero, y ese mensaje al final: Jorge, el extranjero es hermoso, si te gusta, en el futuro tu hermana te llevará a verlo. Me sentí algo aturdido. En unos pocos años todo había cambiado. Llegué a Francia ya casi en noviembre. El otoño francés era hermoso, el sol cálido, la brisa junto al Sena, la gente bajo la Torre Eiffel. Todo lo había experimentado. En la nueva escuela en Francia también había algunos estudiantes chinos como yo. Los fines de semana nos reuníamos para vivir y jugar juntos. Mi vida era muy plena. Después de establecerme, encontré un trabajo de medio tiempo cerca de la escuela. Además, obtuve una beca de la universidad, así que podía vivir decentemente. Después de llegar a Francia, devolví todo el dinero que había ahorrado estos años y que la tía Elsa me había dado. La última vez que la tía Elsa me contactó fue para preguntar por mi situación. Temía que no estuviera bien. Al final de nuestra llamada, la tía Elsa me dijo que el tío Liu había enviado gente para bloquear completamente mi información. Liu Ruyan y Luciana no podrían encontrarme. Me dijo que estuviera tranquilo y comenzara una nueva vida. Mi rutina diaria era escuela, lugar de trabajo, apartamento. Los días eran plenos y ocupados. Rara vez pensaba en esos recuerdos que habían pasado brevemente por mi vida. Cambié mi tarjeta SIM y me despedí completamente del pasado. Si no pasaba nada inesperado, posiblemente me quedaría para siempre en esta ciudad romántica. En mi tercer año en Francia, después de graduarme de la universidad, me quedé para hacer una maestría. También tomaba algunos trabajos simples de traducción. Mi ventaja lingüística se hacía evidente, y así viviendo por mi cuenta, las cosas iban bastante bien. Todo se encaminó por buen rumbo, conocí algunas nuevas canciones extranjeras, tuve contacto con muchas cosas nuevas. Por cierto, también conocí a 2 o 3 chicas francesas que me cortejaban. Las rechacé amablemente, expresando que no tendría novia en los próximos años, pero agradeciendo su interés. Los franceses son bastante francos y abiertos, no les molesta ser rechazados. Incluso después del rechazo, me decían sinceramente: Leo,
eres muy bueno, seguramente encontrarás tu propia felicidad. ¿Encontraré mi propia felicidad? Ni yo mismo lo sé con claridad. En una clase electiva, elegí economía. Cuando llegué al aula, Paul, con quien tengo buena relación, se sentó a mi lado. Alegremente me compartió su última novedad. Era sobre una estudiante de doctorado de una universidad extranjera de primer nivel. Se decía que era extremadamente hermosa. Sonreí siguiéndole la corriente. Efectivamente, sin importar dónde, cuando los chicos chismean, el tema suele ser sobre cosas hermosas. Saqué libros y cuadernos de mi mochila esperando que comenzara la clase. Alguien subió al podio. Alrededor se escucharon exclamaciones de los chicos una tras otra. Levanté la cabeza y vi a alguien que hizo que mi sangre se helara. Era Liu Ruyan. En su cuello aún llevaba una bufanda que no combinaba mucho con su temperamento y no era muy refinada. Esa bufanda me resultaba familiar. De repente recordé que era la que yo le había tejido años atrás. Esos recuerdos que había sellado en lo profundo de mi mente de repente brotaron. Se me heló la espalda. ¿Cómo podía estar Liu Ruyan aquí? ¿No debería estar en la empresa Liu? ¿Cómo había llegado hasta aquí? La miré furtivamente y luego usé un libro para cubrirme. Tengo que decir que después de 3 años sin vernos, el temperamento de Liu Ruyan se había vuelto aún más estable, aún irradiaba un encanto seductor. Como era hora de clase, si me iba de repente seguramente me notarían. Solo podía esperar a que terminara la clase para salir corriendo rápidamente, pero luego me desesperé, porque inmediatamente la persona en el podium comenzó a hacer una introducción simple en un francés fluido y gentil, luego entró al tema, ahora comenzaré a pasar lista. Tuve una sensación ominosa. Siguiendo la lista de nombres, eligió algunos para pasar lista, y abajo hubo gente que respondió sucesivamente. Pensé que el asunto de pasar lista había terminado. Sin embargo, la mujer en el podio intencionalmente hizo una pausa y finalmente preguntó, ¿Leo? Permanecí en silencio 1 segundo, 2 segundos. En el aire había un silencio extraño. Leo era mi nombre. Paul se volvió para mirarme, haciéndome señas con los ojos para que respondiera. Incluso otras personas no tenían alternativa. Mantuve la cabeza muy baja, ni siquiera me atrevía a hacer contacto visual con Liu Ruyan, solo débilmente levanté la mano. No sé si fue mi imaginación, pero en la atmósfera silenciosa escuché un sonido suave. La clase comenzó oficialmente. No dudaría del nivel profesional de Liu Ruyan. Desde pequeña había sido una genio, criada con educación de élite, además era estudiante de posgrado de una universidad extranjera de primer nivel. Solo me odiaba por no haber reaccionado cuando Paul estaba chismeando. Durante toda la clase casi mantuve la cabeza baja. Ocasionalmente cuando levantaba la cabeza furtivamente, siempre me topaba justo con los ojos sonrientes de Liu Ruyan. Se me erizaba la piel. Con gran dificultad aguanté hasta que terminara la clase. Rápidamente me despedí de Paul y me preparé para salir corriendo del aula, pero justo cuando corrí por la puerta trasera, de repente apareció una persona frente a mí. Liu Ruyan dijo, Leo, hablemos. Alrededor había estudiantes yendo y viniendo a clases. No tuve alternativa, solo pude seguirla con valentía. Me di cuenta de que esconderme tampoco era solución porque aún tenía que continuar en esta escuela. Atravesamos el pasillo y bajamos las escaleras. Seguí a Liu Ruyan hasta un pequeño jardín junto al lago artificial de la escuela. En este momento no había nadie aquí. Liu Ruyan finalmente habló, Jorge, tanto tiempo sin vernos. Esta vez realmente ha sido mucho tiempo. Respondí algo perdido, tanto tiempo sin vernos. Jorge, ahora ni siquiera me dices hermana. Me sentí algo incómodo, no sabía qué decir. Al momento siguiente, la mujer alta y absolutamente hermosa frente a mí de repente me abrazó, puso su cabeza en mi hombro y murmuró suavemente, Jorge, te extrañé mucho. Retrocedí unos pasos, pero en el futuro vivamos bien nuestras propias vidas por separado. En esos ojos gentiles de Liu Ruyan apareció una tristeza delicada. De repente yo también me sentí triste. La miré fijamente, hermana mayor, espero que en el futuro puedas encontrar la felicidad que realmente te pertenece. Me di vuelta para irme. Mientras aún podía escuchar, detrás de mí llegó esa voz gentil que había escuchado innumerables veces. Jorge, tenemos mucho tiempo por delante. Salí apresuradamente de la escuela y me dirigí al lugar donde trabajaba de medio tiempo. Por la noche, después del trabajo, regresé cansado a mi familiar apartamento. Lo que pasó hoy me tomó completamente desprevenido. Por suerte solo vi a Liu Ruyan. Después de salir del elevador, aún tenía que caminar más de 10 pasos para llegar. Había varias cajas de mudanza apiladas, parecía que alguien se había mudado. Fue entonces que recordé que el propietario me había dicho hace unos días que en unos días se mudaría un nuevo inquilino al apartamento de al lado.
rodeé esas cajas y me preparé para caminar hacia la puerta de mi apartamento. En ese momento, la luz del pasillo de repente se dañó. El espacio no muy amplio de inmediato se sumió en la oscuridad. Justo había tocado mi teléfono cuando de repente alguien me abrazó por detrás. En mi mente instantáneamente pasaron muchas conjeturas aterradoras. Justo iba a resistir cuando escuché una voz familiar de chica, ronca y maliciosa: Jorge, después de tanto tiempo sin vernos, sigues siendo tan valiente. Me di vuelta en sus brazos, una mano tocó el teléfono y encendí la linterna en su rostro. Era Luciana. Efectivamente, con estas flores gemelas, si veías a una, la otra no estaría muy lejos. 3 años. Esa segunda hermana demoníaca había aparecido otra vez en mi vida. En ese momento, la luz del pasillo de repente parpadeó unas veces y se volvió brillante otra vez. ¿Cómo puedes estar aquí? Le dirigí una mirada feroz fingiendo estar enojado. Pues soy tu nueva vecina, querido Jorge. Bajo la luz, esa sonrisa ardiente en el rostro de Luciana aún me resultaba familiar. Soltó los brazos que me rodeaban, se puso ligeramente de puntitas, se acercó a mi oído y murmuró: Jorge, ya te lo dije, tú me perteneces, sin importar a dónde vayas, te encontraré. Todo mi cuerpo se llenó de escalofríos. La aparté y corrí hacia mi apartamento. Nerviosamente traté de abrir la puerta con las llaves, debido a los nervios no pude abrirla por varios segundos. Detrás de mí llegó la risa burlona de Luciana: Jorge, ¿necesitas que tu hermana te ayude? Finalmente logré abrir la puerta, corrí rápidamente adentro y cerré, dejando todos los sonidos afuera. Me desplomé sentado en el suelo. En mis oídos parecían resonar aún las palabras de Liu Ruyan del día y lo que Luciana acababa de decir. Debería haberlo entendido desde antes. Tal vez hace mucho tiempo, desde el día en que fui elegido por los demonios, ya no tuve una segunda opción. En el espacio silencioso, los rostros de las flores gemelas se entrelazaban constantemente en mi mente. Jorge, tenemos mucho tiempo por delante. Jorge, sin importar a dónde vayas, tu hermana te encontrará.